A ver, para quienes nos escuchan hoy, propongo un pequeño ejercicio de imaginación para situarnos en el espacio mental adecuado antes de arrancar. A ver, cuéntame. Cerremos los ojos por un segundo. Imaginemos que acabamos de cruzar la puerta de un clásico café parisino a mediados del siglo XX. Ujú. El aire está denso por el humo del tabaco, hay tazas de café a medio terminar sobre mesas de mármol gastado y en el ambiente flota una tensión intelectual. Totalmente palpable. Exacto. Es el tipo de lugar donde un debate existencial está a punto de redefinir cómo entendemos la condición humana. Y esa es, digamos, la atmósfera que vamos a habitar en esta exploración. Me parece el escenario perfecto. Hoy nos sumergimos en un análisis guiado por el texto Existencialismo y Feminismo, Simone de Beauvoir, de María Luisa Femeñas. Y nuestra misión en esta inmersión analítica es desempacar algo profundamente complejo, pero vital. Sí, vital para cualquiera que respire y camine por este mundo. Claro, vamos a ver cómo se construye nuestra subjetividad. Vamos a poner sobre la mesa la libertad, el cuerpo, la situación, cruzando la obra El segundo sexo con las bases ontológicas que dominaban ese café parisino. Y sentarse en esa mesa imaginaria requiere entender que no estamos frente a una teoría construida en el vacío. No, para nada. Hablamos de la experiencia humana encarnada, de cuerpos que sienten. Hay una anécdota central que rescata el texto de Femeñas y que funciona como el disparador ideal para desenredar este nudo. ¿La conversación con Sartre? Exactamente. Es un intercambio real extraído de las memorias de Beauvoir. Ella le comentaba que, revisando su propia vida, nunca había sentido un complejo de inferioridad por ser mujer. O sea, sentía que su feminidad no había sido un obstáculo intelectual. Beauvoir le dice, usando su apodo, «Pero de todas maneras, Castor, tú no has sido criada de la misma manera que un niño. Deberías analizar eso». Esa respuesta es reveladora, porque traslada el problema de inmediato. Ya no se trata de buscar una esencia innata en Beauvoir, o de asumir que su experiencia individual anula la regla general. Mueve el foco por completo. Sartre pone el foco en el andamiaje externo, en cómo el entorno moldea a las personas desde la primera infancia. Y a partir de esa chispa, Beauvoir empieza a desentrañar una idea rectora que atraviesa toda la historia de la filosofía. ¿La idea del sujeto absoluto? Sí, el varón se ha erigido sistemáticamente como el sujeto, como la norma, el punto cero de la humanidad. Y la mujer queda relegada al lugar de la otra. La que tiene que justificarse en el mundo. Exacto. Pero para dimensionar este impacto, necesitamos anclarnos en el momento histórico en el que el segundo sexo llega a las imprentas, en esa Europa que todavía humea tras la Segunda Guerra Mundial. Ese contexto es indispensable porque nos enfrenta a un espejismo monumental de la posguerra. Al finalizar el conflicto vimos cómo las mujeres obtuvieron el derecho al voto en varios países. En Francia, en Argentina, poco después. Y a simple vista parecía el triunfo definitivo de la igualdad ciudadana. Sin embargo, Femeñas señala una ironía punzante. Este derecho no se reconoció como algo inherente a la condición humana. Fue más bien una especie de premio. Tal cual, una recompensa por los servicios prestados durante la urgencia de la guerra. Pensemos en los testimonios que años después recogería Svetlana Alexievich. Mujeres en la línea de fuego. Sí, francotiradoras, aviadoras, conductoras de tanques. La lógica estatal fue básicamente... Si son iguales para derramar sangre por la patria, son iguales en la urna. Esa fue la concesión. Lo perturbador de esa concesión política es que fue una curita sobre una fractura expuesta. Les dieron el sufragio, pero las jerarquías de poder, los roles dentro del hogar, todo eso se mantuvo intacto. Todo igual. Y la razón por la cual esta desigualdad sobrevivió tiene un nombre que la autora define muy bien: la falacia nominal. El famoso pars pro toto. Exacto, tomar la parte por el todo. El varón logró un truco de magia lingüístico y filosófico implacable. Se constituyó a sí mismo como lo universal. Representando a toda la humanidad. Y a la vez como lo particular, el hombre individual. Bajo esta arquitectura mental, las mujeres simplemente desaparecen de la categoría de sujeto universal. Es una invisibilidad tan profunda que se naturaliza en el lenguaje cotidiano. El pensamiento occidental se ha sostenido sobre dicotomías rígidas: razón y emoción, cultura y naturaleza, mente y cuerpo. Y siempre se sexualizan. Siempre. Lo masculino se alinea con la razón y lo universal, en una posición superior.
Lo femenino se encadena a la naturaleza, a la inestabilidad emocional, al cuerpo biológico valorándose como algo inferior. Y lo irónico de esta invisibilidad es que ni siquiera tenemos que ir a la antigua Grecia para verla operando. El texto trae un ejemplo cotidiano muy cercano. La ley Sáenz-Peña sancionada en Argentina en 1912. Un clásico. Si alguien revisa los libros de historia hoy, encontrará que se celebra como el establecimiento del sufragio universal, secreto y obligatorio. Se enseña como el pilar de la democracia. Pero el pequeño detalle que se omite con asombrosa facilidad es que esa universalidad excluía categóricamente a la mitad de la población. Las mujeres no existían para esa ley. Y 100 años después seguimos repitiendo el término universal sin que nos haga ruido. Esa es la falacia nominal operando a plena luz del día. Totalmente. Y frente a una ilusión tan arraigada, la gran pregunta es, ¿cómo desmontamos algo que parece fundirse con el aire que respiramos? No alcanzaba con marchas o peticiones políticas. Había que ir a la raíz ontológica. Exacto. Y para entender la intervención de Beauvoir, tenemos que adentrarnos en las bases del existencialismo. Hay que traer a la mesa la autología de Jean-Paul Sartre. En el ser y la nada. Sí. Ahí, Sartre divide la realidad humana con una distinción tajante. Por un lado, tenemos el ser en sí. Esto representa lo dado, la facticidad, los objetos inertes. Una piedra, la mesa de mármol del café. Son ser en sí. Coinciden plenamente consigo mismos. No tienen potencialidad de ser otra cosa. Simplemente son. Pero frente a ese bloque inerte, Sartre posiciona a la conciencia humana, el ser para sí. Y esto me parece crucial porque el ser para sí no es una cosa, es una nada. Es una pura separación. Una distancia constante de lo dado. Al no tener una esencia predefinida que dicte nuestro comportamiento, la conciencia es pura libertad. Pero claro, esta libertad sartreana no es un regalo alegre. Es una condena. Una condena absoluta. Al estar obligados a elegirnos constantemente sin poder culpar a la naturaleza o al destino, experimentamos lo que el existencialismo define como la angustia. Y ojo, esta libertad absoluta nunca ocurre en el vacío. Ocurre siempre en situación. Rodeada de facticidad. Para otro, la introducción del prójimo cambia todas las reglas del juego existencial. Porque bajo la mirada del otro experimento una alienación radical, ¿no? Totalmente. Cuando alguien me observa, me roba mi mundo. Por un instante, dejo de ser un centro de libertad puro y me convierto en un objeto en el paisaje de esa otra persona. Me cosifican. Me encanta cómo explicas eso. Pero aquí es donde la arquitectura teórica de Sartre necesita un puente hacia la experiencia física. Un puente que él a veces dejaba demasiado abstracto. Demasiado en la conciencia pura. Claro. Y para entender la situación de la mujer, Beauvoir no se queda solo con Sartre, sino que se nutre del sujeto encarnado que postula Maurice Merleau-Ponty. Ese cruce es fundamental. Es donde la filosofía baja al barro de la vida real, porque Sartre tendía a ver el cuerpo casi como un estorbo, un objeto más en el mundo que la conciencia padece. Merleau-Ponty da vuelta esa lógica por completo. El cuerpo no es una máquina biológica que poseemos, no es un vehículo que el alma conduce. Nuestro cuerpo es nuestra mismísima forma de ser en el mundo. Es la conciencia perceptiva. Exacto. Toda nuestra comprensión del espacio, de la expresión, del dolor, ocurre porque somos un cuerpo situado. No tengo un cuerpo, soy bicuerpo. Y armada con esta síntesis fenomenológica, Beauvoir despliega lo que Femenias llama el método progresivo-regresivo, que es básicamente su bisturí para desmenuzar la opresión. Un método implacable. La fase regresiva implica ir hacia atrás, excavar en la historia del pensamiento. Beauvoir demuele sistemáticamente los saberes institucionalizados. Deconstruye la biología determinista. Expone las falacias del derecho patriarcal y ataca sin piedad al psicoanálisis freudiano. Uy, esa crítica a Freud es demoledora en el texto. Beauvoir señala cómo el psicoanálisis patologizaba la libertad femenina bajo un barniz médico. Si una mujer intentaba constituirse como un sujeto autónomo, se la diagnosticaba como masculinizada o fálica. Se la tachaba de anormal directamente. La fase regresiva de Beauvoir busca arrasar con cualquier rastro de esencialismo.
El existencialismo dicta que no hay un eterno femenino. No hay una esencia platónica en el cielo dictando qué es ser mujer. El sujeto no nace, se hace a través de sus elecciones. Y una vez que limpia el terreno de esos mitos, activa la fase sintético-progresiva. Miramos al pasado para ver la jaula, y ahora miramos el presente, hacia el futuro, para ver cómo se vive adentro de ella. ¿Cómo experimentan las mujeres su existencia bajo ese peso? Y ahí, retomando a Merleau-Ponty, el análisis se centra en que cada mujer singular es su cuerpo vivido, un centro de percepción que sufre la opresión. Que siente las miradas ajenas objetivándola en la calle, que percibe las limitaciones físicas y sociales. Y para entender cómo ese espacio público fue acordonado, Beauvoir es un movimiento maestro adaptando la dialéctica del amo y el siervo de Hegel. Es fascinante cómo reinterpreta este encuentro entre dos conciencias. En el modelo original de Hegel, el ser humano alcanza la autoconciencia cuando es reconocido por otro, pero a través de una lucha a muerte. El amo es quien demuestra que su libertad vale más que su propia vida. Arriesga su vida material para afirmar su trascendencia, mientras que el siervo, frente a la angustia de morir, cede. Prefiere conservar la vida a cambio de someterse. Y el giro brillante de Beauvoir es preguntar qué rol jugaron las mujeres en esta lucha primordial por el reconocimiento. La tragedia de la especie dictó que ellas arriesgaran su vida dando vida. Con los embarazos, los partos en condiciones primitivas, al estar ancladas biológicamente a la repetición inmanente de la especie, quedaron atadas a la naturaleza. Mientras los varones, al cazar y guerrear, se adueñaron del reino de la trascendencia. Y esa división marcó el destino social. Las mujeres quedaron excluidas de la arena donde se disputaba el reconocimiento. Dependían del reconocimiento que el varón estuviera dispuesto a otorgarles. Definida siempre relacionalmente. La hija de, la esposa de. Nunca el uno. Siempre la otra. Y para dimensionar hasta qué punto esto se volvió ley, el texto cita a James Mill. 1821. Exacto. Mill argumentó con total frialdad que no había necesidad de dar derechos políticos a las mujeres porque sus intereses ya estaban indiscutiblemente incluidos en los de sus padres o maridos. Las equiparaba legalmente a los niños. Y esto cristaliza la inmanencia forzada de la que habla Beauvoir. Les anulaba cualquier posibilidad de ser un ser para sí autónomo. Y esto nos empuja inevitablemente al clímax de este debate de café, al corazón de lo que separa a Sartre de Beauvoir. El concepto de la situación y la mala fe. Entender esta fractura es entender el gran aporte de Beauvoir. Recordemos que para Sartre la conciencia es libertad absoluta. Él llega a afirmar que incluso un prisionero torturado sigue siendo ontológicamente libre porque puede elegir rebelarse internamente. Es una concepción heroica, hiperindividualista. De ahí Sartre derriba su concepto de la mala fe. Si somos tan libres, ¿por qué vivimos sometidos? Según Sartre, porque la libertad genera angustia y elegimos el autoengaño. Actuamos como un objeto inerte, un ser en sí. Para él, quien acepta la opresión sin rebelarse está eligiendo su cosificación por cobardía moral. Y ahí es donde Beauvoir frena el tren en seco. Esta es la ruptura profunda que politiza el existencialismo. Ella no niega que la libertad sea el núcleo humano, pero plantea que esa libertad no flota en el éter. Se ejerce en un mundo material. Las posibilidades de lograr la trascendencia son finitas. Están moldeadas por los otros. La situación tiene textura, tiene peso y tiene dientes. Una situación asimétrica puede asfixiar tu libertad hasta dejarla irreconocible. Feminia subraya esta distinción ética. No todas las situaciones son equivalentes. No podemos usar la misma vara métrica para juzgar la libertad de alguien en una democracia con recursos que la de una mujer encerrada en un harén. Totalmente. Bajo amenaza física constante. El afuera constitutivo y la violencia del ser para otro tienen un poder coercitivo aplastante. Por lo tanto, cuando a una mujer se le imponen barreras sistemáticas desde que nace, cuando la educación y la mirada del prójimo se confabulan para arrinconarla en la pasividad, no podemos despachar el problema acusándola de cobardía existencial. Beauvoir decreta que esa mujer no es culpable de mala fe. No está eligiendo el autoengaño para evadir la angustia. Experimenta una frustración objetiva, una opresión originada por un mundo estructurado para negarle su humanidad. Es una injusticia que se le inflige, no una claudicación moral. Y este análisis redefine quién es el responsable.
El opresor no es solo quien ejerce violencia directa. Sino quien perpetúa un sistema de significados que reduce al otro a objeto. Llegamos así a una síntesis poderosa de esta charla. A pesar de sus diferencias, Sartre, Merleau-Ponty y Beauvoir coinciden en algo fundamental. El rechazo absoluto a un destino natural ineludible. El sujeto no llega con una partitura escrita. Se construye, a veces torpemente, a través de sus actos diarios y su cuerpo encarnado. Y al aplicar esta óptica a la condición femenina, Beauvoir nos deja una conclusión gigante. La opresión es un inmenso andamiaje cultural y estructural. Y la gran esperanza del existencialismo es que, como es cultural y no natural, es modificable. La utopía de desmantelar estas jerarquías para construir relaciones recíprocas es un proyecto factible. Factible, sí, pero que demanda un nivel de vigilancia constante sobre nuestras propias acciones, ¿no? Nos obliga a entender que no somos islas. Nuestra forma de mirar moldea el terreno sobre el que caminan los demás. Es un peso ético enorme. Y creo que ese peso ético es el lugar perfecto para dejar una reflexión latiendo para quienes nos escuchan hoy. A ver. Si Beauvoir, apoyada en Sartre y Merleau-Ponty, nos demostró que la libertad choca y se moldea con la facticidad de los otros, entonces nosotros somos ese contexto para alguien más. Inevitablemente. ¿Qué tanto, en la inercia de nuestra vida cotidiana, operamos como esos arquitectos invisibles que terminan asfixiando las posibilidades de libertad de las personas con las que interactuamos? Es una pregunta fuerte. Es una invitación urgente a observar de cerca cómo nuestras exigencias implícitas, nuestros prejuicios y nuestra simple mirada están construyendo minuto a minuto la situación desde la cual los demás intentan ser libres. Me parece un cierre inmejorable para esta inmersión. Con esta pregunta resonando entre nosotros, cerramos este análisis profundo. Ha sido un recorrido fascinante por las raíces de nuestra propia subjetividad.